Hola amantes del terror. Hoy les deseo un feliz San Valentín, por ello les traigo un especial San Valentín sangriento. Espero que os gusten. Un beso y un corazón para San Valentín. Nunca supimos de ninguna novia para Rodrigo, siendo este uno de los chicos más guapos de donde vivía. Cada chica que él conocía terminaba enamorada de él, era simplemente divino a presencia de todos. Yo por mi parte siempre lo idolatré, fue mi primer amor. Justo anoche 13 de febrero me encuentro con él, estaba sentado en un parque cerca a mi casa. Rodrigo parecía esperar a alguien, mi curiosidad y mi afán por hablar con él hizo que me acercara poco a poco a donde él se encontraba. Allí estaba mirando el suelo, al sentir mi presencia sus ojos fueron a parar directamente hacia mí, sentí electricidad por mi cuerpo, no sabía qué pensar, solo que él y yo estábamos conectados. Con ojos tristes me dijo, te esperaba, quiero que seas mi Valentín. Para ese entonces yo tenía a mi novio, se podía decir que él era tierno, lo quería con pasión, pero a Rodrigo lo deseaba con locura, no pude aguantar y al instante me lancé sobre sus brazos, besándolo haciéndome suya. Era 14 de febrero, estaba en su alcoba, desnuda, quería abrazarlo pero no podía moverme, mi cuerpo estaba sedado. Él todavía desnudo se encontraba fuera de la cama donde la noche anterior habíamos gozado de nuestros cuerpos, no entendía qué es lo que estaba pasando. Él se acercó a mí y me susurró al oído palabras que no podía entender, palabras es decir mucho, solo eran sonidos, que para mí no tenían significado alguno. Pronto terminó y me dijo, no te preocupes, estarás conmigo para siempre, como todas ellas. Levantó una cortina y allí se encontraban fotos de algunas chicas que no reconocía junto a botellas de vidrio, en el cual se encontraban corazones humanos. Las fotos desnudas de las chicas mostraban al igual que yo unos rostros inertes que no podían moverse, no podía apartar la mirada de esas fotos, sentí el brillo del flash tocando mi rostro, mientras mis piernas eran separadas y mi cuerpo ultrajado por el hombre que hace pocas horas me entregué de manera obediente. El dolor en mi pecho era fuerte, no solo por los sentimientos que me provocaban repulsión, es más la sensación caliente de la sangre que brotaba de mí, mientras Rodrigo seguía bombeando, mi vista no se apartaba de las fotos y de los corazones que se encontraban. Mientras se hacía borrosa podía ver poco a poco un corazón palpitante en una mano ensangrentada, mientras este me despedía con un beso en la boca y decía en mi oído, un año más, con un nuevo San Valentín. Demonios en San Valentín. Hoy ya se cumple casi un año desde aquella vez y dolores del alma como duelen y como la extraño y esa preciosa chica la cual me hizo lo que soy, maldita bastarda, no te lo perdonaré, pero siempre aunque no quiera te llevaré en mi corazón, en fin, y les contaré mi historia. Yo era un joven apuesto de varias mujeres, nunca me preocupé por serle fiel a ninguna, tan solo eran para saciar mis necesidades y calmar mis muy alborotadas hormonas. Cuando una ya no me llenaba simplemente la dejaba por otra más apuesta o de mejor familia, un maldito vividor. Para acortar la historia, y por más mujeres que tuve ninguna logró llenar este extraño vacío sin fin que siento en mi pecho, esta punzada cortante y diente de muerte, y faltaba poco tiempo para San Valentín. Mi corazón en ese tiempo lo sentía más vacío, así que busqué refugio en mujeres como de costumbre y un día antes, para ser exacto, salí a dar un paseo. Era un poco tarde, como las 10 o tal vez 11. Caminé por un lugar oscuro, mis ojos estaban aguados, mi pecho dolía con un punzante dolor casi insoportable. Reflexionaba sobre la noticia que me dio el doctor semanas antes. Destinado a morir por una enfermedad venérea. Malditas mujeres, grité golpeando un árbol. Entonces levanté mi mirada cristalina mirando mi puño ensangrentado, abrí mi mano y miré al frente. La vi. Una mujer preciosa que al verla sentí algo dentro de mí, quedé anonadado mirándola por un tiempo, suspiré. Ella se dio cuenta que la miraba. Ya eran más de las 12, una chica tan bonita que haría en un lugar tan oscuro y solitario. Observé el lugar por un tiempo y me percaté que era un lugar el cual yo no conocía. Caminé sin rumbo por mucho tiempo, no es algo por qué preocuparme, como si alguien esperara por mí en casa, y caminé hacia la chica. Quería hablarle, una chica así tal vez lograría llenarme, quién sabe si hasta entablara una relación sería con ella. La chica vio mi acercamiento y empezó a caminar en dirección contraria, parecía que quería que la siguiera, a lo cual me dediqué. Estaba cegado, hipnotizado por su belleza y presencia. Llegamos a un terreno desolado y ella se dio media vuelta mirándome. Hacía un poco de frío esa noche, la luna era preciosa, casi lograba tocarla con mis manos. Ella caminó hacia donde mí y me dijo: noté que me seguiste hasta acá. Pensé que debía hacerlo, es peligroso que una dama tan bella camine sola. Ella dio una sonrisa mirando al suelo. Le dije: ¿y qué te trae por estos caminos?
Dolores del alma, cosas que no entenderías, háblame de ello, puede que logre entender. Ella caminó y me dijo sígueme. Caminé a su lado pero no soltó palabra por más que le cuestione. Llegamos a una especie de parque con bancas, ella se sentó en una la cual una farola alumbraba su radiante y hermoso cabello. Dolores del alma, exclamó mirando al cielo, la miré, ella volvió su cara hacia mí, mi beso correspondía a ello, sin embargo su fachada de mujer cálida, bella e inteligente pero recatada no correspondía a su beso lleno de lujuria, envolvedor, profundo y tan superficial, como una droga, creando una adicción en mí, sintiendo como me arrastraba poco a poco al infierno. Ella paró pero yo seguía, me separó con sus manos mirándome de una manera extraña. No entiendes nada, ¿verdad? Intenté callarla con un beso pero no logré llegar a sus labios, le dije no comprendo pero, si quieres puedes enseñarme, por mí no hay ningún problema. Ella se levantó y bordeó la banca, llegando a mi espalda puso sus delicadas manos en mis hombros dando un suave pero penetrante masaje llegando a mis bíceps, sentí un aire frío y pesado pero no le tomé importancia. Ella dijo vamos a mi departamento, queda justo enfrente. Llegamos a su departamento entre besos y caricias dadas en el camino, cada vez sentía como caía más en su juego, en este hueco en el que estoy ahora. Ya en su departamento ella se dirigió al dormitorio, yo iba desnudándome rápidamente mientras ella se dirigía hacia el dormitorio tentándome con besos de largo que llegaban a mi piel. Estando en el cuarto me empujó hacia la cama, dijo todavía no comprendes, se quitó su vestido y besé todas y cada de las células de su cuerpo. Fue la mejor noche de lo que fue en mi vida y ya era de tarde, dormí casi todo el día, la busqué en la cama a ver si echábamos otro polvo, no la encontré, busqué con la mirada pero no la vi, salí de la habitación, era un ambiente pesado, estaba ella en una butaca fumando con un porte muy de señora. Fui por su espalda y di un beso en el cuello pero ya no se sentía igual, se sentía fría, arrugada, seca. Di la vuelta, era ella. Pero no se parecía en nada a lo que era anoche, ya no era la hermosa joven perfecta y ahora era más un cadáver putrefacto maloliente con cuencas vacías. Me asusté, iba a salir de la casa cuando ella me tomó fuertemente de la mano y no quieres repetir lo de anoche, dulce amante. Me asusté y traté de soltarme pero era inútil, ella me arrastró, yo ya no tenía control sobre mí, estaba a su disposición, se repitió todo como la noche pasada, tenía mucho asco pero sin yo quererlo nuevamente hice de ella mi mujer. Nunca pensé practicar la necrofilia ni mucho menos de esta manera, logré vomitar sobre ella, ella me abofeteó muertemente, dijo ¿te doy asco acaso? Noté como su rostro putrefacto enfureció y su pelo empezó a caerse mientras ella gritaba histérica, toda la habitación se meneaba, el cuarto se prendió en llamas y ella se arrancaba la piel dejando ver sus huesos y llenando todo de sangre maloliente y rancia, negra y oscura y simplemente desagradable. Y 14 de febrero, día del amor lo menos que tuve ese día. Ella empezó a cambiar, se convirtió en un demonio, con una voz fuerte muy tosca y brusca me dijo: ahora sí lo comprendes. ¿Verdad? Quieres escapar, lo sé, pero ahora me perteneces y tengo hambre. Antes que nada me saciaré de ti, luego veré qué hacer contigo. Y lamió mi mano herida de ayer, noté como sus ojos brillaron, no dudo en clavarme los dientes. El dolor era inhumano, pero no sé qué era más fuerte, el dolor de mi pecho o el dolor de mi carne siendo masticada y mi sangre manchaba todo el lugar. Mordió fuerte desde mi hombro y rasgó mi piel desde el pecho hasta mi ombligo, mastico y con sus pezuñas en su estómago escarbó por dentro, la maldecía y comió mis entrañas y estaba más vacío por dentro de lo que estuve. Ese hueco en mi corazón se hizo más grande, lo que me quedaba de carne y piel era ridículo. Mire cómo se volvió a convertir en esa hermosa joven, me dio un dulce y profundo beso y me dijo: ahora tomaré tus ojos, y tomó el primero sin despegarlo de mí y comenzó a masticar fuertemente con sus molares, cortando mi nervio óptico con sus dientes. El otro simplemente lo arrancó bruscamente, quedé en un oscuro hueco con una cantidad ridícula de carne, aunque ya no tenía mis órganos. Sentía hambre. Ella me dijo con una voz tierna: te has convertido, ahora espera para que cases a tu propia presa, solo espera, ahora también eres un demonio de San Valentín y ahora solo estoy cegado por las ganas de alimentarme y solo tengo una fecha para salir, no importa hombres o mujeres, nadie se podrá resistir a mí, solo esperaré a que ese día salgas de tu casa para utilizar mis encantos y... Amor terrorífico. En el año 2004 un niño llamado Leonardo fue encerrado en un manicomio, decía que su novia era una criatura del demonio, sin embargo yo le creo porque me lo contó. Esta es su historia, júzguenlo ustedes.
31 de octubre del 2004 Leonardo, un niño de tan solo 14 años de edad, estudiaba la secundaria. Aunque tenía todo dinero, calificaciones excelentes, estaba enamorado perdidamente de una de sus mejores amigas, Carla, quien ese mismo día en clases le dijo que si quería ser su novia. Sin embargo, ella dijo no. Él se sintió destrozado por dentro, tanto así que se encerró en su cuarto a escuchar una canción llamada Grow Me Sunday. Ese mismo día salió a caminar hacia un bosque cercano a su casa para despejarse la mente cuando encontró a una niña llamada Cassandra. Después de un rato de platicar dijeron que se verían mañana. El día siguiente él llegó como de costumbre y se encontró una sorpresa: Cassandra estaba en su grupo. 1 de diciembre del 2004, un mes después se habían hecho amigos. Fue cuando Leonardo se atrevió a decirle que si quería ser su novia. Ella contestó que sí. Fue cuando empezó todo. Cada vez Leonardo se sentía más incómodo con ella, hasta que un día que conversaba con Carla, ella le preguntó que quién era ella y se molestó. En casa de Carla ella llegó y no había nadie, así que subió a su cuarto a escuchar algo de música. Cuando las luces se apagaron y ella se asustó un poco, fue a buscar una linterna. Sin embargo, al final del pasillo estaba Cassandra parada. Después de conseguir la linterna, alumbró el pasillo y solo vio la cara de Cassandra, quien se le acercó y le dijo que se le dejara de acercarse a su novio, y ella con miedo salió corriendo hacia la escalera, donde la alcanzó y la aventó hacia abajo matándola. Al día siguiente, Leonardo, extrañado de la ausencia de Carla, le preguntó a Cassandra y ella dijo que no se preocupara, pero necesitaba hablar con él. Sin embargo, uno de sus amigos, Alexis, sospechaba y decidió investigar, así que la siguió hasta su casa, donde entró por atrás y entró a su casa y estaba normal hasta ver su cuarto. Aprovechando que ella salió, entró y vio toda su habitación llena de símbolos satánicos. Tomó varias fotografías con su cámara Polaroid. Después, al abrir la puerta, se encontró con Cassandra, quien le dijo que qué hacía allí, pero él se hizo para atrás. Después lo aventó hacia la cama y de un cajón sacó un pequeño crucifijo y se lo encajó en la boca y lo desangró como un pobre animal, colgándolo en medio de su cuarto. Después fue con Leonardo. Sin saber nada, la dejó entrar a su casa. En su cuarto, cuando ella le dijo que se acostara en la cama, él se desalentó y le preguntó que qué le pasaba. Fue cuando ella le dijo que lo hiciera, si no correría el mismo destino que Carla y Alexis. Él le preguntó que qué les había hecho. Ella contestó: Carla era un carga que te dio el corazón, merecía morir por lo que te hizo. Y Alexis, siempre metiéndose en lo que no le importaba, rió con voz demoníaca: y tú, por favor, debes de quedarte conmigo para siempre, dijo tomando un cuchillo de su bolso. El temeroso salió corriendo para llamar a la policía, pero ella le dijo que era inútil. Él, con cara de frustración, entró en la habitación de su padre. En un cajón tomó su revólver y le apuntó a ella disparándole, pero no le hizo nada. ¿Quién eres tú? Soy tu novia, contestó. Leonardo la miró. Ella tenía los ojos rojos y su voz se tornaba ronca. En ese instante él se metió el revólver a la boca, pero no tenía balas. Ella, riéndose, se le fue encima. Le solo cerró los ojos. En esos 3 segundos los abrió y vio el encajo del cuchillo, matándola. Después llegó la policía. Lo encontraron en el suelo manchado de sangre y el cuerpo de Cassandra en el suelo. Después de varios intentos de suicidio, fue encerrado en el Hospital Psiquiátrico de Puebla, en el número 3657 de celda. Yo le creí, pero se lo dejo a su criterio. Chris Redfield. Una historia de amor. En una ciudad muy pequeña de mi país, cuentan que una noche lluviosa un joven, a quien llamaremos Andrés, se encontraba conduciendo su automóvil rumbo a su casa ya para descansar de un día muy pesado de trabajo. Él era un hombre muy juicioso, profesional, educado y de muy buena familia, cuando pasando frente al cementerio vio una joven, la cual llamaremos Lucía, caminando en la oscuridad. Llevaba un vestido rojo el cual estaba muy mojado y ella temblaba de frío. Ella, al sentir que venía un carro, se dio vuelta y decidió hacerle la parada. Andrés, quien era todo un caballero y de unos sentimientos muy sensibles, paró y dejó subir a Lucía al auto. Ya en el auto ella le pidió que la acercara a la casa, dado que la había sorprendido la noche y la lluvia y ya no conseguía cómo regresar a casa. Bueno, el caso fue que esa misma noche Andrés se enamoró de Lucía y parecía que ella le correspondía y decidió llevarla hasta su casa. Al despedirse, Andrés le preguntó que si se podían volver a ver y ella le contestó que sí, pero que solo en la noche, ya que en el día ella se encontraba muy ocupada. Andrés aceptó sin ninguna condición, ya que él también era un hombre ocupado. Así pasó un tiempo, realmente no sé cuánto, donde Andrés recogía a Lucía en el mismo sitio, compartían juntos un rato y finalmente Andrés llevaba a Lucía a la casa y esperaba hasta que ella entrara y se alejaba. Andrés estaba feliz, pues sentía que tenía una novia muy hermosa y además se ajustaba al ideal de mujer que él había esperado siempre, por lo cual, una noche decidido le propuso matrimonio a Lucía. Ella, solo al escucharlo, se puso a llorar, le dijo que lo amaba mucho y le pidió que la llevara a su casa. Andrés pensó que la había sorprendido con su propuesta, por eso la llevó a su casa sin objetar nada.
Al siguiente día Lucía no asistió a la cita, por lo cual esa noche no se pudieron ver, pero Andrés pensaba que era normal y que Lucía estaba pensando en su propuesta de matrimonio, y que al otro día se verían, y estaba seguro de que ella aceptaría. Pero no, al siguiente día Lucía tampoco apareció, ni al siguiente, ni al siguiente, así pasó una semana y Andrés no tenía noticias de Lucía, por lo cual una mañana, antes de ir a su trabajo, decidió ir hasta la casa de Lucía para saber qué había pasado. Cuando llegó a la puerta estaba muy nervioso, ya que por alguna razón Lucía no lo había querido presentar con sus padres, pero aún así llamó a la puerta. Salió una señora quien muy amablemente le preguntó qué se le ofrecía. Andrés, ya decidido, se presentó como el novio de Lucía y le preguntó si la podía ver. La señora, al escuchar sus palabras, se soltó en un llanto inconsolable. Andrés, angustiado, le preguntó qué pasaba y la señora, quien era la madre de Lucía, casi sin aliento le dijo que su hija había muerto hacía 1 año. Andrés, totalmente desconcertado, le gritaba que no era cierto. Por tal razón la mamá decidió llevarlo hasta el cuarto de Lucía, el cual estaba tal cual ella lo había dejado antes de morir. Y esto no para acá, la sorpresa fue mayor cuando abrieron la puerta del cuarto y encima de la cama encontraron el vestido rojo que llevaba puesto el día que Andrés la conoció, el cual aún estaba mojado, y encima una nota que decía: no me olvides. Triste, ¿verdad? Nunca se supo por qué Lucía salió aquel día del cementerio y cuáles eran sus intenciones, pero la gente deduce que ella sin querer se enamoró de Andrés, ya que murió a los 15 años a causa de un accidente automovilístico y nunca en vida se había enamorado de alguien. Andrés, por su parte, desapareció y tampoco se volvió a saber de él. Amor terrorífico. Era su culpa. Alicia estaba convencida de que algo fallaba en ella y por eso ninguna de sus últimas citas había prosperado. Y eso que había tenido unas cuantas. Y eso que se había leído todos los trucos para tener éxito en una primera cita. Pero no volvían a llamar. Ningún hombre la volvía a llamar tras su primera cita y eso la hacía pensar que nunca más iba a volver a vivir una historia de amor. Lo había probado todo. Con Miguel se mostró ingeniosa, con Pablo se hizo la intelectual, a Luis no dejó de sonreírle, con Jesús mostró su lado más sofisticado y con Ángel derrochó timidez. Nada parecía funcionar. Todas las citas terminaban bien, o eso le parecía a ella. Todas las citas terminaban con una promesa de llamarla al día siguiente, pero al día siguiente no la llamaban. Ni al otro, ni al otro. ¿Qué era lo que fallaba? Alicia se sentía frustrada y con la autoestima por los suelos. Si seguía así no iba a concertar más citas con ningún hombre. Había analizado cada detalle de cada cita y no terminaba de encontrar el error. Pero una sombra oscura rondaba aquellas reflexiones. Esa extraña sensación que había tenido en todas y cada una de sus citas de estar siendo observada. Ese escalofrío que la recorría en un momento determinado de la cita sin saber por qué. Esa noche quedó con otro hombre. Alicia se dijo a sí misma mientras se arreglaba que si Tony no la volvía a llamar, se retiraría del circuito sentimental por una buena temporada. Pero para cuando Tony llegó a recogerla, ya había recargado su optimismo. La cita no podía ir mejor. Tony había preparado para ella una cena romántica en la azotea de su ático. Velas, vino y música para deslumbrar a Alicia y devolverle la fe en el amor. En el segundo plato Alicia sintió el escalofrío que sentía en todas sus citas. Esta vez con más fuerza, pero la sonrisa de Tony borró cualquier sensación negativa. Poco duró la sonrisa de Tony, que se levantó de la mesa al apagarse el hilo musical. Tony entró en su ático para recuperar la banda sonora que merecía aquella cena, pero tardaba en volver. Alicia se impacientaba. Ni la música ni Tony volvían, así que entró para echar una mano. Lo que se encontró en el salón de Tony la dejó paralizada. Tony estaba amordazado y atado a una silla. Los golpes se hacían evidentes y de su cabeza ladeada brotaba la sangre. Y a su lado, sonriendo, se encontraba David, el exnovio de Alicia. El que nunca aceptó la ruptura, el que estuvo acosando a Alicia con llamadas de perdón durante muchos meses. Un día, de repente esas llamadas cesaron y Alicia pensó aliviada que David por fin había entendido que lo suyo no podía ser. Pero Alicia se equivocó, porque David no se dio por vencido en ningún momento. El asesino Charles y su amor. Defendemos el amor en todas sus vertientes, creemos en los amores prohibidos, en los amores imposibles y hasta en los amores tóxicos, porque todos ellos nos proporcionan grandes historias de amor. Pero nos cuesta creer que exista una historia de amor con un asesino.
Tal vez se pueda argumentar que hasta el mayor psicópata tiene su corazoncito y que siempre habrá una persona que ve más allá y consigue encontrar su lado humano. Tal vez se pueda pensar en esa bondad de algunas personas que son capaces de dejar la maldad a un lado y extraer la humanidad, pero esto no es precisamente lo que ocurre en esta historia de amor de Charles y Star. Uno de los mayores asesinos de la historia, cuyos crímenes aún permanecen en la memoria colectiva de Estados Unidos, tal vez por ese carácter místico y cinematográfico del que estuvieron rodeados, es noticia una vez más por su historia de amor con una joven de 25 años, llamada Star, por ser una estrella de la Vía Láctea, según palabras de Manson. No podemos negarle cierto toque de romanticismo a este mediático asesino en serie. Parece que el influjo que ejerció la filosofía de Charles Manson en su día, hace ya más de 40 años, sigue activa. Si no, no se explica cómo una adolescente moderna inicia una relación de correspondencia con el preso, condenado a cadena perpetua. De las cartas pasaron a una relación más estrecha cuando la joven Star se fue a vivir a un apartamento más cercano a la cárcel californiana donde se encuentra Manson. Y así, Charles recibe las visitas de fin de semana de la joven desde que ésta tenía 19 años. Son 6 años de relación en toda regla, según afirma Star en sus entrevistas, que próximamente terminarán en boda. ¿Qué lleva a una chica de 25 años a querer casarse con un criminal de 79 años? Como nosotras seguimos creyendo en las historias de amor, por muy extrañas que nos parezcan, solo vamos a dudar un poquito del equilibrio emocional de la joven. Cuentan que la supuesta futura esposa de Manson tuvo una adolescencia difícil, encerrada durante largas temporadas en su casa por su querencia a los alucinógenos. Tal vez así se explique su interés por la figura de un asesino en serie con aires de gurú espiritual. Sin embargo, el amor de Star por Charles parece que es unilateral, por lo que estaríamos ante una historia de amor no correspondido. Y es que bien, el señor Charles recibe las visitas de Star cada fin de semana, ha asegurado que no tiene intención de casarse con ella. Mi amada en el Camposanto. ¿Por qué te enterraron allí, querida? ¿Por qué lo hicieron? Te he hecho tanto de menos, mi vida no ha vuelto a ser la misma desde que te perdí. Quizá ya sea viejo, quizá esté delirando, o quizá mi mente ya no sea lo que era. En cualquier caso, sigo acordándome de ti y de tu cálida mirada, de tus tiernos abrazos, de tus labios carnosos. No hay día que pase sin que me acuerde de esos momentos inolvidables que pasamos juntos. Llámame tonto, pero todavía sigo mandándote flores, cada semana, cada mes. Pero no es eso lo que me inquieta, sino el no saber exactamente si descansas en paz, querida. Yo ya he resuelto todos los problemas del pasado, todos y cada uno de ellos. O al menos eso creo, mas quizás sean los fantasmas del pasado los que me hacen tener estas visiones. En cualquier caso, quiero visitar tu tumba una vez más. Quiero que sepas que te amo, y que no tengo miedo a reunirme contigo. Me dispongo a visitarte. Es tarde y la oscuridad de la noche ya comienza a cernirse sobre el desamparado Camposanto. Las puertas siempre están abiertas, de eso no debo preocuparme. Con inquietos andares, pero calmados ánimos, atravieso la vieja puerta de barrotes. El cementerio es oscuro y siniestro, aunque pueda no parecerlo. Los cuervos revolotean alrededor de las tumbas y rápidamente vuelan hacia los árboles. Sus ojos se me clavan como puñales afilados. Sus garras se asientan con fiereza sobre las ramas. A medida que avanzo por los solitarios caminos, se oye el gélido sonido del viento, que arrastra las hojas desperdigadas por el suelo. Un lobo aúlla desde el tupido bosque, muy alejado de donde yo me encuentro. De pronto, observo a lo lejos un detalle que capta mi atención. Me escondí rápidamente detrás de una lápida para no ser descubierto. No podía creer lo que estaba aconteciendo delante de mí. De la fuente que había en la confluencia de los pasillos, unas manos agitaban las turbias aguas. De la fuente no brotaba ningún chorro desde hacía años. Tras unos segundos agitando las aguas, estas se sumergieron de nuevo hacia el fondo de la fuente. Yo, sin poder creerlo todavía y asustado, me acerqué cautelosamente. La luz de la luna me permitía ver con claridad la escena. Al llegar al borde, encontré un ramo de rosas marchitas. Alguien debía habérselas dejado allí sin darse cuenta.
Me asomé a la superficie de la fuente, mas no hallé nada en su interior, salvo algunas monedas oxidadas, y mi rostro envejecido. Me quedé allí por un rato, contemplando la quietud de mi rostro, triste, inmóvil, cuando de pronto la vi. Me miraba con cara triste. No llores, por favor, querida, ya estoy aquí. Ella me respondió con un hilo de voz que si quería reunirme con ella. Yo la dije que lo antes posible, sabiendo que no había otra manera de conseguirlo. Ella me dijo que podría concederme ese deseo si yo aceptaba. Acepté sin dudarlo y, en ese momento, su rostro se tornó desolado, con la mandíbula desencajada. Quise correr, pero me quedé petrificado. En su cabeza se dibujaron dos cuernos y, antes de que pudiera reaccionar, me arrastró con sus brazos al fondo interminable de la fuente. Después, todo se volvió oscuro. La pesadilla había terminado. Ahora solo espero que al otro lado del abismo esté ella. Solamente quiero eso. Solamente ella. Terrorífico Sarah y Jennifer. Esta historia pasó hace muchos años en un lugar alejado de la ciudad, en un pueblo de Nueva Jersey, Estados Unidos. No se sabe si lo que pasó fue verdad o si es solo una leyenda. Pero los inquilinos que ahora viven en la casa donde ocurrió la desgracia dicen que a veces por las noches oyen los gritos de una chica y los llantos de otra chica, de voz parecida a la de la primera, pero más bonita y clara, como si fueran las voces de dos hermanas adolescentes. Bueno, el caso es que, hace 40 o 50 años atrás, en una casa grande de un pueblo de Nueva Jersey, vivía un feliz matrimonio con dos hijas de la misma edad, Sarah y Jennifer, unas adolescentes de 16 y 17 años, Jennifer era la mayor. Era una familia que lo tenía todo. Amor, bastante dinero y los padres creían que eran la familia perfecta, pero ignoraban algo respecto a sus hijas. El gran odio que Sarah sentía hacia Jennifer. Le tenía una gran envidia a su hermana, ya que era más guapa, más alta, tenía más suerte con los chicos, era admirada por todos, tenía una voz más bonita, era la más popular, era la mayor de ellas dos, pero había algo que Sarah envidiaba muchísimo a Jennifer, mucho más que cualquier otra cosa: sus ojos. Jennifer no era vanidosa ni soberbia, pero no podía evitar decir que sus ojos eran su mayor orgullo, estaba orgullosísima de ellos, no paraba de alucinar con sus ojos, y es que eran perfectos. De un azul claro precioso, brillantes y todos la admiraban por eso, todo el mundo le comentaba que tenía unos ojos preciosos. El caso es que una tarde Sarah se quedó pensando en su cuarto sobre cómo podría destruir a su hermana Jennifer, ya que la odiaba mucho, y se le ocurrió una idea bastante cruel y sanguinaria, aunque no era raro porque Sarah estaba volviéndose loca y enferma mental. Su principal objetivo era hacer que los ojos de Jennifer dejaran de molestarla con su belleza, y que de paso Jennifer dejara de ser la mejor en todo. Mientras Sarah se quedó en la casa preparando y materializando su plan, Jennifer estaba dando una vuelta con las amigas por la ciudad, y los padres se habían ido al cine y al teatro, así que fue la ocasión perfecta para trazar su plan sin que nadie la viera. Pasaron las horas, pasaron, y se hizo de noche. Eran las 10. Jennifer estaba yendo hacia su casa. Venía muy contenta y sonriente. Entró muy rápido en su casa sin mirar a su alrededor. Fue a su cuarto y se encontró con su cuadro de comunión roto y tirado en el suelo. Después empezó a recibir unas llamadas. Era alguien amenazándola con arrancarle los ojos y con destripar a su club de fans. La voz le resultaba conocida. Jennifer se estaba asustando muchísimo, y también oía gritos fuera de la casa. Era Sarah, que lo hacía para asustarla más. 10 minutos después, Jennifer salió de la casa, y, nada más salir, se detuvo. Su boca se secó. Su corazón se paró. Se quedó de piedra con lo que vio. Lo que había visto era tan enormemente horrible, tan horroroso, que se arrancó los ojos para no ver más. Era su propia hermana ahorcada de un árbol con 3 puñaladas en el vientre y mirándola directamente a los ojos. Las ideas de la desquiciada Sarah habían quedado muy claras, y su venganza se había cumplido. Estuvo dispuesta a morir a cambio de que Jennifer perdiera su felicidad y, sobre todo, su mayor tesoro: sus ojos. No tocar.
se acercaba una reunión importante en la que participaría la señora Anaya, y como era su costumbre, acudió a la modista para que le confeccionara su vestido nuevo. En esa ocasión, llegó también a su pequeña hija Maddie. La niña tenía apenas 5 años, no le ilusionaba mucho la fiesta, pero estar en aquel lugar le dio mucho gusto, porque ahí se hacían los vestidos de princesas, había cientos de ellos colgados por todas partes. El encanto no duró mucho, tuvo que aguantar horas sobre un cajón de madera, mientras medían aquí y allá, probaban telas, realizaban ajustes, etc., esa clase de cosas que una niña no quiere hacer. Además, al terminar, quisieron que esperara un par de horas más sentada inmóvil en un sillón mientras hacían lo mismo con su madre. Por supuesto no hubo forma que la niña estuviera de acuerdo, y se fue a curiosear por ahí, a pesar de que por todos lados tenían enormes letreros de no tocar. La pequeña pasaba sus manos por encima de todo lo que tenía a su paso, pues ni siquiera sabía leer. Llegó incluso hasta una bodega, que parecía estar oculta a propósito, detrás de cientos de cajas y mercancía. Su tamaño le permitió pasar entre tantos obstáculos y descubrir las cortinas que tapaban la puerta. Una gran cantidad de letreros prohibían el paso, pero para la niña no significaban nada. Dentro encontró decenas de maniquíes de varios tamaños, con vestidos tan hermosos como jamás había visto. Uno de ellos en particular llamó más su atención, ya que era de su tamaño, y llevaba un hermoso atuendo que fácilmente podía quedarle. Nuevamente enormes letreros pedían no tocar a los maniquíes, pero la niña no podía hacer otra cosa que ignorarlos y seguir sus impulsos. Puso sus dedos sobre aquella hermosa tela de colores vibrantes, la cual conservaba mayor suavidad que sus propias manos. La hermosura no se limitaba al vestido, también el maniquí lucía muy bien, parecía una niña igual que ella, solo que algo inmóvil. Maddie no pudo resistir la curiosidad, y tomó su mano. En ese momento los ojos del maniquí brillaron, y un humo negro salió de su interior, directo hacia la boca de la niña. No hubo ocasión de gritar y el cuerpo de Maddie se fue endureciendo rápidamente. En unos instantes, lo terrible estaba hecho. Ahí estaba Maddie, inmóvil en un rincón de la bodega, un nuevo maniquí para la colección. La buscaron por días, meses, hasta que no pudieron más. Aunque la dueña sabía la terrible magia que se escondía dentro de los maniquíes, tuvo miedo de entrar en la bodega y comprobar que ya tenían un miembro más. La niña del escondite. Esa noche había quedado con mis amigos para salir a divertirnos. Decidimos ir todos en el mismo coche para no desperdiciar ni un solo segundo de fiesta. Estábamos algo apretados, pero eso a final de cuentas no importaba mucho. Reímos casi todo el camino, las bromas eran muy buenas, solo hubo unos minutos de silencio en los cuales tuve tiempo de mirar por la ventana. Íbamos demasiado rápido y apenas podía distinguir las cosas fuera del vehículo, así que le pedí al conductor que bajara la velocidad. En el momento que lo hizo, alcancé a ver el rostro de una niña plasmado en el cristal. De inmediato me di explicaciones a mí mismo, diciendo que no era más que un juego de luces o algo parecido. Pero me quedé con una sensación extraña. Cuando llegamos al club, no había manera de entrar, algo sucedió dentro y estaba lleno de policías, así que el plan alternativo fue aceptado de inmediato. Esa noche había juego de béisbol en el parque de la comunidad y nos fuimos para allá. Ahí nos encontramos con algunos conocidos, entre ellos muchas chicas. Cuando la gente empezó a marcharse, mis amigos fueron por unas pizzas y nos quedamos todos ahí a comerlas. Era evidente que la estábamos pasando bien, no queríamos marcharnos, así que alguien sugirió jugar al escondite. Lo cual pareció una muy buena idea para muchos de nosotros, porque el terreno era grande y lleno de árboles, además la noche se tornaba muy tétrica, oportunidad perfecta para jugarnos pasadas. En una de tantas que me tocó esconderme, quedé solo, nadie se ocultó a mi alrededor, y de pronto en silencio se me hizo demasiado, no podía escuchar a quien contaba, tampoco que nos buscara. Y tuve un poco de nervios, sobre todo porque me sentía acompañado. Volteaba hacia todos lados, pero estaba solo, completamente solo. Me pareció mucho tiempo el que estuve escondido, así que me rendí. Yo mismo iba a entregarme, pero escuché unos suaves pasos detrás de mí. Me di la vuelta y la vi. ¿Yo también puedo jugar?, preguntó la niña del cristal. Mi sangre estaba helada por completo y no me permitía pensar. Ella me vio fijamente agregando: si voy siempre donde tú vas y ya es hora de que me hagas caso. Hasta el día de hoy no he podido olvidar esas palabras, sobre todo porque desde que sé que existe, me ha sido imposible dejar de notarla.
Ella dijo la verdad, siempre va con Minui. La última ronda en el museo era para mí un sueño vuelto realidad. Me convertí en el encargado más joven de un museo, por lo que todas las miradas estaban sobre mí. Sabía muy bien cómo hacer mi trabajo, pero me exigían un extra tan solo por mi edad. Así que ponía cuidado especial en todo lo que hacía. Por un par de meses todo fue muy bien, hasta que los guardias de seguridad empezaron a renunciar uno tras otro, metiéndome cada vez en un lío para conseguirles reemplazo. La clase de piezas que se ponen en exhibición son en extremo valiosas y no se puede contratar a cualquiera. Cansado de esta situación me resistí a permitir que se fueran los dos últimos vigilantes que tenía para ayudarme. Sin embargo, uno de ellos quiso confesarme la razón que lo obligaba a marcharse. Hablaba de extraños sucesos en una de las salas. Sombras, susurros, objetos que se mueven de lugar por sí mismos. Cosa que por supuesto no creí y lo obligué a quedarse, pero también me ofrecía quedarme con él para que me mostrara sobre todas esas irregularidades. Hicimos un par de rondas juntos sin mayor contratiempo. Después me quedé en el cuarto de vigilancia revisando grabaciones de los días anteriores, buscando algún indicio de lo que ocurría, aunque más bien yo estaba concentrado en un plan de robo, que en cosas sobrenaturales. Me distraje tanto viendo esos vídeos que descuidé lo que estaba sucediendo esa noche. Solo atendí la situación cuando escuché un desgarrador grito haciendo eco en el recinto. No pude encontrar al vigilante en ninguno de los monitores, pero guiado por mi razón, fui directo a la sala que él había marcado como embrujada. Al entrar de inmediato sentí más frío de lo normal y una pesadez sobre los hombros. La oscuridad duraba solo un instante, pues la lámpara del guardia giraba en el piso, proporcionándome tan solo un tiempo mínimo de visión con el cual no alcanzaba a construir una escena completa. Moviéndome con cuidado para no tirar alguna de las piezas fui a recoger la lámpara, y por lo que vi en ese momento hubiese deseado mejor permanecer en la oscuridad. Justo delante de mí estaba el vigilante, de pie frente al espejo. El reflejo tenía su piel, se la había arrancado toda, supongo que en un movimiento rápido y sumamente doloroso, porque el pobre individuo aún estaba parado extendiendo sus manos con ganas de recuperarla. Sin embargo no pudo resistir mucho y cayó sobre mí manchándome con su sangre, mientras el malvado reflejo en el espejo se vestía con la piel del hombre recién muerto. No había manera en el mundo que explicara lo que había pasado. Nadie me creería jamás lo sucedido. Ante los ojos de todos el único culpable sería yo, así que desde ese día estoy huyendo, no precisamente de las autoridades, sino del reflejo en el espejo. El anillo del brujo. Nadie pudo entender la decisión de aquel hombre, que al haber obtenido la vida aparentemente perfecta, lo dejó todo para refugiarse en una cabaña apartada allá en las montañas. Se llevó con él a su joven esposa y 3 hijos, cortando todo contacto con el resto de la humanidad. Pasaron los años en completa soledad, tan solo ellos, 5, hasta que lo atrapó la vejez y la enfermedad. En su lecho de muerte, luchaba por tener el tiempo suficiente de contarle a sus hijos el terrible secreto que lo llevó al éxito, aquel mismo que se convirtió en la razón de su aislamiento. Les dijo entonces que poseía el anillo del brujo, un poderoso objeto capaz de conseguirle todo lo que deseaba, a cambio del alma de un hombre bueno. Les confesó cuánta gente sacrificó para sus propios fines, ya que ni siquiera los conocía. El propio anillo las buscaba, pero estaba muy arrepentido de ello. Por eso permanecía lejos de todo, así no añoraba nada más que su simple existencia, y el resto de las personas estaban a salvo. No se deshizo del anillo, pues no quería que alguien más lo tomara y hiciera sufrir a inocentes, así que se había convertido en su guardián. Esperaba que sus hijos siguieran su camino, pero estos tenían otra cosa en mente. En cuanto supieron dónde estaba, quisieron probar su eficacia. Pelearon por él, se hirieron, hasta que solo uno quedó vivo y puso en su dedo el anillo. Pero en ese instante un terrible ardor corrió por todo su cuerpo, quemándolo desde adentro. Enormes llamas le salían por cada poro, provocando un terrible dolor, pero manteniendo la piel intacta. Se retorcía y chillaba, ante la sensación de que algo invadía su cuerpo. En unos instantes, también estaba muerto en el suelo. El anillo no debía usarse, bastaba con dirigirse a él para pedir deseos. Solo un alma buena se requería para hacerlo funcionar, pero un alma retorcida servía para que el brujo volviera a la vida.
Lo hizo en el cuerpo del ambicioso muchacho, y bajó de la montaña a conocer el nuevo mundo, y esparcir de nuevo su reinado de terror. La mujer de la noche. Como parte del servicio social propio de su nueva profesión de médico, Demetrio fue enviado a una apartada comunidad en lo alto de las montañas. Estaba muy emocionado de poder ayudar a la gente, pero al llegar se encontró mayormente desconfianza. Lo veían tan joven, que les parecía inexperto. Tan solo un par de personas lo vio con buenos ojos, y lo recibieron de la mejor forma posible, ya que llevaban meses sin un doctor en el pueblo. Así que lo acomodaron en una buena habitación en casa de uno de ellos y el resto se encargaba de darle comida o cualquier otra cosa que necesitara. Queriendo o no, finalmente todas las personas tuvieron que aceptarlo, porque no tenían nadie más a quien recurrir, y se le veía ir y venir a pie a altas horas de la noche, para atender a algún enfermo en su propia casa. Había siempre alguien que lo acompañara, aunque el pueblo era pequeño, nadie quería que se perdiera. Una madrugada, escuchó el ladrar de los perros, y fue a ver de qué se trataba. Distinguió alejándose una figura femenina, y encontró en el suelo un rastro de sangre. Con ímpetu le rogaba que se detuviera, identificándose como médico y ofreciendo ayudarla, sin embargo la mujer parecía ira, solo caminaba hacia el frente con la cabeza agachada. Los rígidos y lentos movimientos con los que se desplazaba, hicieron pensar al joven que se encontraba muy mal herida, así que corrió para darle alcance. No fue tan fácil llegar hasta ella, realmente se movía más rápido de lo que parecía. Pero al estar cerca, sus ropas rasgadas y cabellera alborotada, pusieron más nervioso al chico pensando que algo muy malo le había pasado. Tocó su espalda. En ese momento ella se dio vuelta, mostrando su cuerpo cadavérico, emitiendo un lastimero grito de dolor en la cara del joven que lo obligó a salir corriendo. Así el pueblo perdía otro de sus doctores, todo por guardar en secreto las apariciones de la mujer de la noche a la que ellos están muy acostumbrados, pero no así los citadinos, que hace mucho olvidaron que cosas como estas existen. El circo de los fenómenos. A sus 5 años, Román encontraba el espectáculo del circo muy divertido. Ese mundo mágico y tan colorido, donde todos siempre sonreían, era como traer sus sueños a la realidad. Así que el niño siempre buscaba la forma de que sus padres le cumplieran el capricho. En cierta ocasión, vino a la región un circo, pero no era como los demás, tan solo su nombre lo decía todo, el circo de los fenómenos. Esa fue razón suficiente para que los padres de Román no le llevaran esa vez. Pero ya sabemos cómo son los niños, para ellos nada es imposible, así que se escapó de casa y fue por sí mismo a ver a la mujer cabra, al niño serpiente, al hombre lobo, al niño simio y demás adefesios que se anunciaban en el cartel. Era la primera vez que hacía algo así, y tuvo que buscar una entrada alternativa ya que había olvidado traer consigo dinero para el boleto. Un payaso de mirada triste y maquillaje corrido lo descubrió husmeando. Sin darle tiempo de nada, lo tomó por la fuerza, ignorando sus gritos y pataleos. Arrastrándolo con prisa, lo llevó hasta un tráiler, que dejó salir un frío vapor al abrir la puerta. Había algunas personas dormidas sobre unas mesas plateadas. Pronto Román cayó dormido también, al despertar y un sueño más se le había cumplido, era parte del circo de los fenómenos. Tenía una larga cola de simio, y le faltaban los 2 brazos. Lo vistieron rápidamente, y esa noche presentó su primer acto, junto al niño demonio, la mujer sin rostro, el hombre torso y su primera y única función. El payaso estaba muy lejos de ser cirujano, solo cortaba y pegaba a su entender, no se preocupaba de infecciones o desangramiento, a fin de cuentas, en la próxima ciudad, habría más material para trabajar. Directo al infierno. A Rocío no le agradaba mucho la idea de ser la chica nueva en el barrio, ya que le costaba mucho hacer amigos. No disfrutaba de la soledad, pero en ese momento era lo único que tenía. Al paso de los días solo un chico se acercó a ella, no se trataba del mejor candidato para incluirla en un círculo social, porque las personas lo catalogaban como raro, pero Rocío se sentía bien en su compañía. Él era nieto del anticuario y solía siempre traer alguna cosa en las manos para mostrársela a su nueva amiga. Así se les iban las horas volando, adjudicando historias para cada cosa nueva. Al tomar más confianza, el chico decidió llevarla a la tienda, para que el abuelo le mostrara objetos más interesantes. Entre ellos una llave antigua, que según dijo, servía para abrir las puertas del mismo infierno.
Los tres lo tomaron a broma, pues les era muy difícil creerse esa teoría, y por supuesto, el anciano nunca lo había comprobado. Sin embargo, el jovencito tenía otra cosa en mente, quería llevarla a la habitación donde guardaban armaduras, joyas y cosas realmente valiosas. Intentaron entrar cuando el abuelo fue a atender a un cliente, pero la puerta estaba trancada, no a propósito, simplemente la cerradura no servía. Entonces el jovencito le pidió a Rodrigo que le acercara algo para empujar el mecanismo. Lo más cercano que tenía era la llave, que el señor había dejado sobre el escritorio, y eso fue lo que le dio al muchacho. Cuando la acercó a la cerradura, un resplandor rojo se vio debajo del portal, y una vez dentro la llave cambió para ajustarse perfectamente al mecanismo. En su segundo la puerta se abrió, dejando salir un humo denso y oscuro. Después de eso todo fue gritos y desesperación. Cuando los vecinos acudieron a ver lo que sucedía, solo encontraron al pobre anticuario tirado en el suelo, llorando y diciendo que el demonio salió por esa puerta y se llevó a los niños, directo al infierno. El recital de Carlitos. Era una noche especial para Carlitos. Su padre había prometido por milésima vez estar presente en su recital de piano, y el chico, como muchas otras ocasiones, lo había creído. Sin embargo, una vez más, él simplemente no se presentó. Aunque el resto de la familia estuvo ahí para apoyarlo, el pobre niño volvió a casa muy decepcionado. No había forma de que alguien lo consolara, sobre todo porque el señor no faltaba a ninguno de los juegos de fútbol de su hijo mayor, entonces estaba más que claro que no era problema de tiempo. Por lo que Carlitos se encerró en su cuarto para llorar por horas. Tuvo que interrumpir sus momentos de desahogo cuando algunos ruidos extraños llenaron su habitación. Sonaba como una rata hurgando entre sus cajones, así que fue a buscarla, pero para su sorpresa lo que encontró fue otra cosa. Era un diminuto hombrecillo, no más grande que su mano. Tenía la piel oscura y arrugada, también un par de alas transparentes y rotas. Lo más extraño de este amiguito es que hablaba, así que pudo preguntarle al niño el motivo de sus lágrimas. Después de conocer la triste historia de Carlitos, la criatura le hizo saber que estaba obligado a concederle un deseo, siempre y cuando el niño no revelara a nadie aquel encuentro. No había mucho que pensar, Carlitos solo quería una cosa, que su padre llegara al próximo recital, sin pretextos, así que eso pidió al hombrecillo a cambio de guardar el secreto de su existencia. Semanas después, Carlitos partió a su concierto con una enorme sonrisa en la boca. Sabía que esta vez las cosas eran muy distintas. Al dar casi las 8, la gente esperaba el inicio de la gala, solo el lugar del padre del niño seguía vacío. Pero cuando Carlitos puso un pie en el escenario, pudo distinguir la figura de su papá en la entrada alta del recinto. No podía verlo claramente porque la luz le daba directo en el rostro, pero estaba seguro que era él. Comenzó a tocar como nunca, tal pasión jamás la habían visto en un niño tan pequeño. La gente gritaba, se levantaba de sus lugares, lloraba y corrían sin control por todo el teatro, pero el niño solo tenía ojos para su progenitor que se acercaba lentamente. A cada paso que el señor daba, el niño tocaba más fuerte, y la gente gritaba hasta el punto del desmayo. Cuando el pequeño lo tuvo enfrente, dibujó en su rostro una sonrisa que pocas personas podrían ignorar. Se lanzó sobre él apretando fuerte, pero el señor no pudo corresponder a sus abrazos. Tenía la mirada vacía, el cuerpo inerte y sus extremidades apenas permanecían pegadas al resto del cuerpo. Emanaba sangre por cada uno de sus poros, pero estaba ahí. Aquel hombrecillo había cumplido su palabra, lo levantó de entre los muertos después de un terrible accidente de auto sucedido horas atrás. A Carlitos solo le importaba que su padre estuviera ahí, mientras que el resto de la gente escapaba del lugar muy aterrada. La niñera suplente. Hace algo de tiempo, un matrimonio común y corriente se vio envuelto en situación de carácter urgente, que los forzaba a salir deprisa. Llamaron Laura, la niñera que comúnmente los apoyaba, pero ella estaba ocupada, así que les recomendó a su hermana Sonia. Apenas la chica estuvo en la puerta, los señores se fueron. Sin embargo, Sonia no sabía por dónde empezar. Laura solo le dijo que los niños se cuidaban como su madre lo hizo con ellas y no dio más detalles.
Tras unos momentos de confusión, fue a la planta superior donde encontró un niño viendo televisión, se presentaron y el chico dijo que ya estaba listo para dormir, solo tenía que meterlo en la cama. En un par de minutos se quedó dormido, así que ella bajó a ver televisión. Entonces escuchó ruidos en la cocina, ahí andaba otro niño buscando un poco de agua, la chica le dio lo que necesitaba y luego quiso llevarlo a su habitación, pero el pequeño corrió a esconderse. Lo buscó por largo rato sin dar con él, solo escuchaba su risa y sus pasos. Mientras buscaba recibió la llamada de su hermana preguntando cómo le iba. Sonia dijo que fuera del hecho de que uno de los niños estaba escondido y no podía encontrarlo, todo estaba bien. Laura hizo una pausa en completo silencio, después le informó que en esa casa solo había un niño, nadie habló de atender a visitas. Sonia de inmediato fue a despertar al chico que dormía, y este le dijo que estaba solo. Cuando su hermana llegó lo buscaron por todos lados, pero no pudieron encontrarlo. Sin embargo, en la cocina, aún estaba el vaso con agua, sobre el cual dejó marcadas unas sucias manos. Las chicas callaron lo sucedido, simplemente no volvieron a trabajar en esa casa, tal y como lo hicieron decenas de niñeras que siguieron después de ellas. El roble del jardín. Cuando Alejandro vino al mundo, el roble ya estaba en el jardín, a nadie le extrañó que el chico le temiera, pues era más grande que él y sus ramas parecían brazos estirándose para alcanzar algo. Pensaron que al crecer olvidaría el miedo, pero no fue así, el niño se negaba a salir al jardín, decía que el árbol quería atraparlo, intentando entrar por la ventana, hasta la cubrió completamente con un mueble, y a veces los encontraban dormido en la tina del baño. Nadie pudo creerle su historia, así que él simplemente se dedicó a fingir que todo estaba bien. Como el chico no se quejaba más, todos dieron por olvidado el asunto, hasta que el pequeño desapareció. La ventana estaba rota, había algunas hojas del roble en el suelo, y señales de arrastre por el patio, las cuales llegaban también hasta el árbol. Aún así, nadie quiso mencionar la relación evidente. Declararon al chico como perdido iniciando el protocolo policíaco para su búsqueda, pero esta no obtuvo ningún resultado positivo. Con el paso de los días, solo la madre reconoció que su hijo no estaba mintiendo, las pruebas hablaban por sí solas. Incluso había pasado tanto tiempo mirando con desconfianza al roble, que vio a las ramas cambiar de posición más de una vez. Así que tomó un hacha, y fue a darle fuerte al tronco, por su herida brotó sangre, las ramas se extendieron asustadas y la mujer golpeó con más fuerza, pero poco podía hacer para derribar al gran roble. Cayó de rodillas al suelo, llena de decepción, pero entonces vio frente a ella otra oportunidad, removió la tierra con mucho ímpetu, para descubrir las raíces del árbol y salarlas, pero jamás imaginó encontrarse con tal escena, el cuerpo de su hijo yacía ahí, entre las raíces, ya casi seco, pues éstas alimentaban el roble con la sangre del chico. Esto había sucedido por muchos años, porque aparte se encontraron 14 cuerpos más, justo igual al número de ramas que el árbol tenía. El gato. Era una noche fría, cuando cerca de la ventana de Luis maullaba un gato. El chico se levantó rápido y en silencio, no quería que sus padres lo escucharan porque planeaba meter al pobre animal en su habitación, y así lo hizo, después se las arregló para mantenerlo en secreto por varios días. Pronto ganó confianza, y se movía tranquilamente por la casa cuando no había nadie. Un par de días más, empezó a hacerle travesuras al padre de Luis, se escondía por los rincones, rasguñaba las puertas cuando estaba solo, y un día simplemente arañó toda su ropa. El señor entonces explotó al descubrir al animal, quería matarlo y fue detrás de él. Luis suplicaba por la vida del pobre gato, pero solo se ganó el encierro. Cuando el señor estaba a punto de golpearle con un palo, los ojos del felino brillaron, tomó forma humana e hizo una pregunta: ¿matarme una vez no te basta? Y el cuerpo del padre de Luis tembló tanto que ni siquiera pudo seguir sujetando el palo. Había reconocido la voz perfectamente, pertenecía a compañero de parranda, al que había propinado un golpe de muerte durante una pelea.
Apenas la figura salió de la sombra, pudo comprobarlo, era el mismo, pero en forma de espectro, por quién sabe qué tratos truculentos, había logrado volver a este mundo para obtener su venganza, pero él no quería dañarlo, no físicamente, solo quería hacerle saber que estaba cerca, que miraba cada uno de sus movimientos, que habitaba su casa, y que se había convertido en el mejor amigo de su hijo. Lo torturaría día tras día, robaría su sueño por las noches, hasta que simplemente no pudiera más y... Algunas personas dicen que después de la muerte se puede tomar el cuerpo de un animal para volver a este mundo, por eso me inquieta que a veces mi gato me mire de manera extraña y tenga comportamiento que parece tan humano y tal vez no sea ya mi gato, y se trate de algo más. ¿Y qué tan seguro estás de que el tuyo sigue siendo el mismo? El niño en la oscuridad. Ayer conocí a un pequeño niño, no mayor a 2 años me parece, porque apenas pronuncia unas cuantas palabras y todavía usa pañal. Tenía un par de cochecitos, y cuando tomé uno de ellos para verlo, se alegró mucho, así que comencé a jugar con él. Algunas personas ven raro mi comportamiento porque ya soy mayor de 20 años, pero en realidad me parece más sencillo socializar con los niños, porque todo es tan simple como, jugamos o no jugamos. El pobre estaba solo en el patio mientras su madre platicaba con la mía, así que lo entretuve un rato antes de irme a trabajar. Le di todo el tiempo que pude, pero tenía que cumplir con mis obligaciones, así que lo llevé adentro con su madre, y lloró al verme partir. Al volver del trabajo era ya de noche y me dio un poco de coraje ver que el pequeñín seguía solo jugando en el porche. Me asomé por la ventana y las señoras aún platicaban. Antes de entrar a regañarlas por dejar al niño solo afuera, fui a quitarme la grasa de las manos. El lavadero está por un costado casi en la oscuridad total, pero yo me conozco el camino de memoria. Cuando estaba con las manos jabonosas, con la poca luz que llegaba del porche vi que el chiquillo venía corriendo a toda velocidad, y me dio miedo que fuera a golpearse con algo, así que de inmediato caminé hacia él para interceptarlo, y lo tomé en mis brazos, solo un momento, después lo bajé para llevarlo de la mano. Doblamos en la esquina de la casa hacia el porche y lo vi. El niño seguía en el pórtico jugando solo y mientras yo sujetaba quién sabe qué cosa con la mano. Quise soltarme y salir corriendo, pero me apretaba con fuerza, ni siquiera pude voltear y, en un forcejeo inconsciente, logré soltarme, y ahora sí tomé el verdadero niño en brazos y lo llevé adentro. Las señoras se asombraron un poco con mi actitud porque tranqué la puerta de inmediato. Por más que me interrogaron no supe decirles qué pasaba, aún seguía muerto de miedo, además ni aunque hubiese querido explicarlo podría hacerlo, porque jamás supe lo que sujetaba con mi mano. Aunque he de contarte que esa noche, todos lo oyeron chillar alrededor de la casa, y después las puertas se abrieron de par en par como empujadas por un fuerte viento, luego sus pasos se acercaron lentamente, y no pude con tanta tensión, caí muerto de miedo. Si alguien más vio algo, no quiso mencionarlo jamás, pero las personas que estuvieron ahí, no volvieron a ser las mismas y la casa hoy está abandonada. Yo estoy muy seguro de que aquello se sentía igual a un niño, pero la reacción de los demás me dice que no es tan sencillo. Una noche cualquiera. Era una noche como cualquier otra, había dejado de llover por unos minutos y aproveché para salir a correr. Me gusta mucho mojar los zapatos deportivos para que mis pies se vuelvan más pesados, y que poco a poco mis extremidades se vayan congelando, así tengo que moverme cada vez más fuerte y más rápido para evitar la hipotermia. También aprecio mucho ese viento tan frío que parece traer consigo cristales de hielo los cuales desgarran mis fosas nasales y mi garganta, haciendo peso en mis pulmones cada vez que respiro. Siento que mi pecho explota y me falta el aire. Así cada gota de sudor significa mayor esfuerzo. Amo correr en el parque, sobre todo en estas épocas, cuando la niebla no me permite ver lo que tengo enfrente. Si hay alguien más ahí, ni siquiera lo noto. Me encuentro sola, disfrutando del mundo, de mi vida y mi libertad. Cada paso está lleno de un dolor físico que disfruto, me motiva a ir más allá, a correr con más fuerza. Esa noche, tropecé con un bulto, muy blando y grande para ser una piedra, además no había razón para estar en medio de la pista, incluso escuché algún tipo de quejido. Después de mis volteretas en el suelo a causa de tal impacto, regresé abriéndome paso entre la niebla y con la mirada hacia abajo tratando de encontrar aquello que había volteado, pero no tuve suerte, di demasiados pasos, no podía estar tan lejos. Así que me dispuse a seguir mi camino. Después de todo era una noche cualquiera, no tenía nada de particular.
Al menos así pensaba yo, hasta que me di la vuelta y vi ese par de pies flotando a la altura de mis ojos y no tuve tiempo ni de alzar mi cabeza, pues una pequeña niña dueña de aquellos pies, se me enrolló en el cuello como una serpiente cualquiera y perdí la conciencia. Al volver en mí, regresé a casa pensando que esta vez me había excedido al forzar tanto a mi cuerpo, llegando hasta el punto de sufrir alucinaciones, pero el espejo me confirmó que aquello fue real, tenía marcas de presión en mi cuello, y 2 pequeños agujeros que chorreaban sangre. Mi rostro estaba muy pálido, y una extraña sensación de ardor me corría por las venas, los latidos de mi corazón se fueron distanciando, hasta que de súbito se detuvo y caí al suelo. Un dolor intenso me carcomía desde dentro, y me obligaba a convulsionar de manera tan brusca que oía crujir todos los huesos de mi cuerpo. Fue así por un tiempo y luego perdí nuevamente la consciencia. Al despertar, me sentía mejor que nunca, grande, fuerte, poderosa. Las sonrisas me salían desde dentro, una felicidad infinita me invadía, el dolor era ahora adrenalina y me invitaba a volar más rápido que el viento y me incorporé de un salto, corrí a través de la casa, atravesé la ventana y nunca había sentido tal libertad. Pude ver la niebla partirse en 2, y volver a unirse detrás de mis alas y adoro que el viento frío haga escarcha en ellas, sus quemaduras me obligan a aletear más rápido, alcanzando tanta velocidad, que mis colmillos generan silbidos y... Noche cualquiera, cuentos de terror. Esto es lo que haré de ahora en adelante en una noche cualquiera, desplegaré mis alas, volaré entre la niebla, acecharé desde los árboles, buscando a aquel que pueda saciar mi hambre, hundiré con gusto mis colmillos en su cuello, para que su tibia sangre caliente mi gélido cuerpo y la palidez de mi rostro se borre por un momento con ese líquido escarlata que chorrea desde mi boca.